Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de encuentros virtuales 2023 de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la séptima y última intervención de estos encuentros de 2023, Escuela, Vínculos y Aprendizaje, el escenario de las emociones, con Cecilia de Rosas, licenciada en Psicología y psicoanalista, presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, docente del Instituto de Enseñanza de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza y de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Aconcagua. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Cecilia, y también hemos compartido en el chat el canal de YouTube de Medios en la Educación, desde el cual ustedes podrán ver este encuentro mañana y también todos los encuentros que hemos desarrollado desde 2020. Ya está Cecilia esperándonos para compartir con nosotros su tiempo, a quien le agradecemos muchísimo, sobre todo con un tema tan especial como tiene que ver la escuela como territorio y como territorio de aprendizaje y de emociones. Así que le damos la bienvenida a Cecilia y todo el tiempo es para él. Así que buenas tardes, Cecilia. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, para mí también es un gusto estar acá con todos ustedes, que bueno, no los veo, pero me imagino que están detrás de esos cuadraditos que tienen sus nombres. Bueno, yo voy a comenzar a charlar con ustedes desde una manera, a ver, un poco más amplia. Pienso que a veces cuando uno aborda estos temas se esperan a respuestas un poco más concretas, ¿sí? Pero estoy convencida que mientras más profundamente uno se acerca a un tema y más lo comprende, después tiene mejores herramientas para cada uno en su lugar poder encontrar las mejores respuestas, ¿sí? Así que pensando en las emociones, me acordé de una ópera de Ravel que se llama Les Infants et les Sortilèges, algo así como Los niños y los hechizos, ¿sí? Que está en YouTube, la pueden ver, estoy segura que la van a disfrutar muchísimo si quieren. Y trata un poco, ¿no?, de un niño de 6 años que está en su escritorio rabiando con una tarea de matemática que tiene que hacer, y mordisquea el lápiz, protesta, dice que no tiene ganas de hacer la tarea, que tiene ganas de irse al parque a jugar, que tiene ganas de ir a comer dulce, ay, que está enojado, que agarraría el gato de la cola, que quisiera que la mamá desaparezca. Y de repente, mientras está en toda esa, ¿no?, función, aparece la madre muy cariñosamente y le pregunta qué está haciendo, si está pudiendo hacer la tarea, y el niño le dice que no tiene ganas de hacerla. Entonces la mamá le dice que bueno, que se quedará con el té sin azúcar y 5 cositas dulces para la hora de la media tarde, y que tiene que hacer la tarea. El niño se enoja muchísimo más, revolea libros, revolea cuadernos, ¿no? Se rompe la tetera que le había dejado la madre, empieza todo, ¿no?, a moverse, y claro, después de ese momento de enojo, el mundo se le empieza a transformar, ¿no? Y empieza a sentir que la tetera y la taza empiezan a hablar en chino y él no entiende nada, que el papel con que está tapizado el cuarto se empieza a llenar de números matemáticos, ¿no?, y fórmulas matemáticas. El reloj de pared toma vida y empieza a caminar, ¿no?, tic tac, y cada vez más intensamente, como marcando el tiempo que se va gestando, y de repente se empieza a angustiar, 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 a llorar, se va a un rinconcito, queda ahí metido, ¿no? Y claro, cambia absolutamente el clima emocional de la ópera que está transcurriendo. Y empieza toda una intensidad fuerte, porque no solamente está la madre, escucha que llega el padre a escena, y entonces se imagina que ya no solamente la mamá enojada, que la empieza a ver como que se hace grande, 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 tan grande que lo único que uno le ve es la pollera y un dedo, ¿no?, que pareciera un dedo acusador. Eh, Empieza a ver que, bueno, que los padres charlan, que encima se van a tomar el té del cual él está excluido, con todas las emociones que esto le genera. Eh, y bueno, empieza a despotricar contra el padre para poder amigarse con su mamá, no lo logra, empieza a pensar que el padre, bueno, quiere recuperar al padre, y la angustia empieza cada vez a hacerse mucho más grande.
y de repente su gatito, que en algún momento lo sacó corriendo y que se había ido, entra a escena y él lo ve que viene el gatito y venía con una patita lastimada. Y en ese momento el niño tenía como un chal blanco, puesto una bufanda o algo así, se saca la bufanda, se conecta con el gatito que ha quedado herido, le venda la patita, ¿no? Y en ese momento es la primera palabra que él puede decir y llama mamá. Le cuento esta ópera que no sé si he logrado transmitir algo de la emocionalidad del momento, ¿no? Pero para poder ver todas las emociones que se dan en el proceso de aprendizaje, esta situación que les cuento, una situación que uno pudiera pensar que puede ser casi cotidiana para cualquier chico hoy que tiene que estudiar o rendir los integradores o los globales, están cansados, no quieren hacer nada, despotrican y cómo se va dando todo un cambio de emociones, ¿no? Entre el afuera y el adentro, porque en realidad también me gustaría acercarles una idea, que nosotros vivimos casi como permanentemente, digamos, en dos mundos, ¿sí? Este mundo externo en el que en este momento estamos nosotros conversando, donde todos vemos los objetos de la vida real, etcétera, pero un mundo también que es un mundo muy propio, un mundo interno que cada uno construye y que lo va construyendo teñido de alguna manera y teñiendo a los objetos de la realidad con las propias emociones, ¿sí? De repente si nosotros estamos molestos con alguien, ese alguien se nos convierte en un ser mucho más hostil que en el momento en que nosotros estamos en buenas relaciones, ¿no? Yo a veces les suelo decir a los alumnos de la facultad que la mamá es la mamá más buena, la más linda, la que ellos más quieren, y en el momento que uno pone un no y se enojan, ¿no? Uno pasa a ser la peor madre del mundo y están furiosos con nosotros en un segundo. Y entonces va cambiando esa imagen de acuerdo a las emociones propias. Las emociones y el aprendizaje permanentemente están en contacto. Es imposible pensar la situación de aprendizaje desligada de las emociones. De hecho, les diría que si nos vamos hasta la situación más primaria, ¿no? De un bebé que puede tener hambre y que está ansioso, se encuentra con una madre y si la madre lo puede tranquilizar, le permite a lo mejor una buena alimentación y el chico se va quedando tranquilo, pero a veces las madres también están nerviosas, ¿no? Y la alimentación no se logra bien o los chicos comen y bueno, después vomitan porque no han estado en buen estado o a veces están tan furiosos que no quieren ni recibir lo que uno les ofrece. Entonces, desde el primer momento, las emociones se van dando y en cómo la madre recibe las emociones de un chico y puede transformarlas en un pensamiento, así como puede venir una madre y decir algo así como, bueno, tenés frío, estás muy cansado, tranquilízate, ya te va a tranquilizar, vamos a hacer tal cosa. Eso permite a la mente ir tejiendo como una red, ¿no? Donde se unen pensamientos y emociones y los pensamientos pasan a ser también como una red que contiene las emociones, que las puede poner en palabras, que permite estar en contacto y así se va dando como si les dijese el desarrollo de la vida emocional que posibilita un vínculo y un aprendizaje, ¿sí? Cuando esto uno no lo encuentra, cuando uno necesita un objeto que capte lo que uno siente y ese objeto no está, objeto digo la mamá, y cuando digo la mamá, imagínense que un docente en el aula es como una segunda persona que cumple una función, ¿no? De que alimenta con conocimientos y también contiene una serie de emociones y tiene un papel fundamental. Cuando eso no se da, a veces el chico empieza a gritar cada vez más fuerte a ver si es escuchado, y cuando las cosas no logran escucharse, la mente tiene pocos caminos para alargar las emociones. Uno es a través de la actividad muscular y motora, ¿sí? Entonces aparece la inquietud, aparece algo que sale a través del cuerpo.
Cuando esto tampoco logra ser una vía, otra de las vías es lo que nosotros llamamos las enfermedades psicosomáticas. Salen a través del cuerpo. Al chico le duele la cabeza, tiene dificultades, le duele la panza, se queja de algo, bueno, o cualquier tipo de enfermedad psicosomática, que hay muchísimas, ¿sí? Otra vía, y con esta creo que es la última que encuentra la mente, es expulsar todo aquello que siente malo y que siente negativo, y los otros son los culpables, o los otros son, ¿no?, los que hicieron esto, o el problema se pone afuera. Entonces, aprendizaje y emoción van muy, muy, muy unidas. Fíjense que cuando les contaba de la ópera, podemos pensar que hay enojo, hay rabia, hay hostilidad. La hostilidad se convierte muchas veces en temor a que eso vuelva de alguna manera como un castigo, ¿no? Y cuando alguien está enojado y un niño está enojado, siente que todo el mundo se le vuelve como hostil y bastante persecutorio. Hasta el reloj empieza como a caminar por la sala y lo persigue, ¿no? Y que esa es una vivencia que tenemos todos. ¿Cuántas veces estamos con una tarea que tenemos que realizar, estamos apurados con el tiempo y sentimos que el tiempo nos corre y que el tiempo nos persigue, que el tiempo, ¿no?, cada vez se hace más corto? Y esa también es una emoción que perturba mucho el proceso de aprendizaje. Estos alumnos que dejan las cosas para el final, ¿no?, y que sobre el final están mucho más angustiados, y entonces los resultados también no son los mejores. Primero empieza esto con un vínculo de a dos, es el chico y la madre. Y después entra en escena en la ópera el padre. El padre es el padre, pero también creo que marca algo que es como la terceridad, algo que viene, ¿no?, a entrar en este vínculo que está entre el niño y la madre, y que puede poner un orden, pero que también muchas veces se convierte en una figura. Y yo, cuando les voy hablando de esto, me gustaría ver si me pueden escuchar como imaginándose que es algo inconsciente que está en la mente de las personas, que sin pensarlo generan como emociones. Entonces empieza la entrada del padre en la casa. Puede significar una tranquilidad, puede significar a veces alguien que pone orden, pero a veces también es, uy, se van a juntar dos en contra mío, ahora viene mi papá, mi mamá le va a contar, y entonces, ¿qué voy a hacer yo con todo esto, no? ¿Y cómo me las voy a arreglar? Entonces el chico a veces trata también de dividir, de separar, de ver si hace alianzas con uno, de si hace alianzas con otro, como para tratar de resolver la situación. Estos vínculos que estamos viendo en este minuto generan como una matriz, generan como un molde que tiene que ver qué pasa cuando se juntan dos, qué pasa cuando se juntan tres, ¿no? Si el tercero viene a generar discordia, si el tercero viene a sumar algo nuevo. Esto mismo que pasa con los objetos concretos y reales, al ser un modelo y un modelo de la mente, lo mismo a veces sucede con las ideas o con los pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy unida, por ejemplo, a un conocimiento y un aprendizaje, y viene alguien que me trae una idea distinta, que sería como la tercera, yo puedo dejarle entrar tranquila, puedo sentir que esa idea es hostil porque viene a romper la unidad y la tranquilidad que yo ya tengo con la idea del conocimiento que yo ya tenía previamente. Puedo aceptarla como, qué sé yo, como alegría, como diciendo que bueno, viene algo nuevo, lo algo nuevo me refresca, trae conocimientos nuevos, trae cosas que pueden generar otras ideas, que una idea traiga otra idea. Entonces eso también va generando una postura frente al aprendizaje. Hay niños que aprender les da una curiosidad increíble y lo hacen con gusto, aunque uno lo siente inquieto, pero quieren saber del mundo. El mundo es algo para conocer, para investigar, y son muy curiosos. Hay chicos que tienen mucho temor frente al aprender y frente al conocer, algunos con
con causa, porque han conocido cosas tan feas y tan desagradables que de repente mejor no conocer y no saber nada, porque todo saber puede ser demasiado doloroso. Entonces, no solamente hay un vínculo con el conocimiento, sino también una actitud frente al conocimiento. Hay chicos que cuando algo no entienden y en realidad no comprender es terriblemente angustiante. Imagínense cualquiera de ustedes que de repente está transferido a una situación nueva que no conoce, ¿no? O cuando nos llevan a un lenguaje en la computadora que nosotros no conocemos y tenemos que aprender. Genera temor, genera angustia, y hay chicos que entonces prefieren, qué sé yo, estar distraídos, bostezar, no saben cómo hacerlo. Entonces, digo todo esto porque muchas veces uno se conecta con la conducta externa, con lo que ve. Y a veces entonces el chico distraído nos parece que está en otra, que no presta atención, molesta. A veces se está defendiendo porque no sabe qué hacer con esto de no entender y prefiere irse con su mente a otro lugar, ¿no? Donde se siente más resguardado y más tranquilo. Entonces, bueno, como ven, el conocimiento, el aprendizaje, el contacto con los compañeros también, que hay algunos que aprenden rápido, entienden mucho, otros que van más lento, todo eso también genera comparaciones, rivalidades, frustraciones, para algunos un sentimiento también de superioridad, ¿no? Con el cual tratan a los demás como si fueran los que no saben, los que no entienden, y se van generando una serie de conflictivas, porque si pensamos, el aula es como una casa también extendida, ¿no? Con los compañeros también se hacen una serie de vínculos parecidos a los que pudiesen hacerse con los hermanos dentro de la casa. Entonces, todas esas emociones son parte de lo que sucede dentro de un aula, con lo cual es como una unidad muy compleja estar en el aula y estar con los alumnos y tratar de entender y ver que cada docente es el mismo docente, hace las cosas para llegar de la mejor manera posible, pero no es el mismo docente dentro de la mente de cada uno de los niños, porque se produce un fenómeno como de transferencia inconsciente, ¿sí? Que si uno creció en un lugar donde siente que los adultos son hostiles o que los adultos tienen una función de establecer un cierto poder, a lo mejor el docente no tiene ese mismo perfil, pero hay una tendencia a verlo como de la manera que uno ya conoce. Hay chicos que no, que tienen un vínculo, que son abiertos, creen que, no sé, el docente en el aula es alguien amigable, que uno puede acceder, que puede conversar, que van sin ningún inconveniente, y entonces el vínculo que establecen es muy distinto, ¿no? Y la llegada es muy distinta. Entonces, bueno, creo que te he hablado bastante y puedo dar lugar, si quieren, a las preguntas y al intercambio, y a partir de ahí seguramente saldrán otras cosas para conversar. Bueno, perfecto. Cecilia, muchas gracias. Tiraste como muchas líneas ahí y me gustaría que pudieras revisar un poco y ampliarnos un poco este concepto muy interesante que dijiste, que en realidad hablaste algo así como que las vivencias de nuestra vida familiar, en este caso, lo previo a la escuela, configuran o forman una matriz con la cual uno después, que será como nuestro manual de procedimiento en la vida, digamos, ¿no? Y que eso lo llevamos, por decir una metáfora, ¿no? Pero eso lo llevamos luego a la escuela y en esa interacción con todos los otros actores que aparecen en esta escena. Hablabas de que justamente lo que se ve, o lo que un docente en este caso puede llegar a ver de un alumno, no es lo que se ve, sino que en realidad tendría que empezar como a develar un poco de qué se trata toda esta serie de interacciones que lo han moldeado a este chico de esta manera. Lo digo en relación que a veces, viste, hay una cuestión muy del mundo docente que dice, bueno, estos chicos no se puede con estos chicos, se juntan y son terribles, en grupos son peores, no puedo nada con este chico, ¿no? Y a veces el desafío queda
en un planteo solamente enunciativo y no de avanzar un poco para ver cuáles son las causas o de dónde viene ese comportamiento que a lo mejor con una intervención un poco más pausada podría llegar a temperarse. ¿Cómo lo ves a eso? No sé si se entendió el planteo. No, a ver, también el tuyo es un planteo complejo con muchas aristas, pero voy a tratar de tomar algunas a ver y las otras me las replantearía. Em, Creo que siempre hay una situación que es la observable, pero tiene un trasfondo, ¿sí? Siempre hay un trasfondo que le da lugar a lo que sucede. Un chico puede a lo mejor en la escuela ser muy calladito y poco participativo. Y a lo mejor si nosotros averiguamos, puede suceder, por ejemplo, que, no sé, que está acostumbrado a vivir en una familia, es el más chico de todos los hermanos siempre lo descalificaron porque era el más chico, el que no sabía, y eso deja como una impronta interna, ¿no? De un sentimiento como este. Otros chicos se defienden mucho a una situación parecida, y entonces, como en mi casa yo no puedo hablar en el colegio, bueno, soy el payasito que hago reír a todo el mundo para ganarme un lugar que no sé cómo ganármelo. Tienen una trama dentro de la mente, nada pasa porque sí, ¿no? Y son muy pocos los chicos que llegan con la intención simplemente de molestar. Y si quieren molestar es porque tienen alguna molestia interna previa, donde ya hay un vínculo, ¿no? Con alguien superior o con alguien que esté en un lugar de cierta molestia importante, ¿no? Que se juega, digamos, ese enojo en otra cancha, pero que habla de situaciones primarias. En general es así, ¿sí? Acá Silvina, perdón, nos propone y dice, los chicos son un espejo de sus casas. Cuando hay algún problema, lo manifiestan en la escuela. Yo creo que muchas veces es así. Los docentes tienen a veces la capacidad de percibir situaciones que muchas veces no se entiende por qué. O, por ejemplo, a mí me ha pasado que llegan al consultorio derivado por la maestra y a lo mejor por un tema que no es el tema. Pero sí hay un muy buen olfato generalmente en el aula para percibir que hay alguna situación que es difícil, que es conflictiva, que al chico también le está costando manejarla. Laura nos dice, muy buena la perspectiva, es importante tener en cuenta todos los aspectos, ¿no? Mi pregunta, intentaré no ser complejo, A Cecilia. ver, no, me gusta la complejidad, así Mi que vamos. pregunta es la siguiente, que hay mucho desarrollo didáctico y pedagógico de lo que se llama inteligencia emocional. Por un lado aparecen didácticas, juegos, formas como de abordar la emocionalidad, como encontrando de alguna manera una didáctica de las emociones, podríamos decir así, y tratando de ver que si aplicamos eso podríamos llegar a trabajarlas. ¿Cómo lo ves vos desde la perspectiva psicoanalítica, que es tu campo, ¿no? A ver, hay muchas cosas de estas que son buenos disparadores para abrir situaciones y para poder hablar, pero creo que desde mi campo podría decir que en general uno trabaja con el uno a uno y cada una de las personas tiene un funcionamiento particular que hace a su propia historia, ¿sí? Entonces, no sé si me trato de imaginar un grupo que está trabajando y a veces están frente al conocimiento, uno tiene situaciones muy parecidas, ¿no? A las que tiene a veces frente a la comida. El aparato digestivo y el aparato de pensar se parecen muchísimo, ¿sí? Hay chicos que son como glotones, quieren saberlo todo ya, quieren, ¿no? Pero de alguna manera no se dan el tiempo para masticar, procesar y digerir. Hay chicos que van mucho más lento, pero van haciendo una asimilación lenta pero constante, ¿no? Y uno de alguna manera va viendo que hay un proceso que es importante en ese sentido. Entonces, tal vez lo que yo los invitaría, y entiendo lo difícil de la situación, pero a veces los desafíos también enganchan al docente en la tarea, porque creo que esto que estoy hablando del alumno enojado y frustrado frente a la tarea no es solamente el alumno,
todos nosotros estamos en la misma situación de aprendizaje frente al aula, comprender un niño que no entendemos, que no sabemos qué hacer, que nos da ganas de que se vaya de la sala, ¿no? Y que sería mucho mejor si no estuviera y no me revolucionara a los demás. Nos podemos sentar fácilmente nosotros en la tarea del chico que tiene que hacer la tarea del aprendizaje y que nos sentimos frustrados. También nos sucede a nosotros, ¿no? Entonces, el desafío de buscar comprender un poquito más allá, tratar de elaborar la molestia o la frustración para poder encontrar algo que nos permita entender, nos puede sacar también a los docentes de un lugar de mucha incomodidad, de mucho fastidio, de rechazo con la tarea, de cansancio, porque es una tarea agotadora, ¿no? En un punto. Creo que bueno. Sí, sí, bueno, a tono con lo que decías, Giselle nos trae también una reflexión y dice, los niños manifiestan los problemas que viven en casa, pero a veces pasa que al hablar con los padres, niegan lo que dicen sus hijos. Y Mae nos dice, a veces no son problemas en casa, a veces es falta de motivación por parte del sistema educativo que es muy estructurado. Damián nos dice, los chicos muestran distintas actitudes y saberes frente al docente que a su grupo de amigos. Es una cuestión de confianza también. Bueno, acá plantean el tema de los contextos, ¿no? Es decir, desde la casa a la escuela, qué pasa con el sistema educativo, qué lugar le da el sistema también a este tema, ¿no? Uy, qué tema, de esto saben ustedes seguramente muchísimo más que yo de cómo irlo viendo e irlo como integrando. Estas mismas ansiedades, ¿sí?, que tiene el chico frente al aprendizaje, que por momentos se siente perseguido y se siente que todo el mundo lo ataca y tiene poca capacidad receptiva. Cuando se está en ese estado hay muy poca capacidad receptiva, ¿no? Cuando uno se calma y los objetos externos se vuelven confiables, todos tenemos otro estado de ánimo con el cual estamos mucho más abiertos y escuchamos mejor. Pensaba que qué importante pensar esto también cuando uno cita a los padres, porque si uno va a citar a los padres y los padres sienten que la escuela está como la madre del niño, con el dedo acusador grande y que va de alguna manera a cuestionarlos en su funcionamiento, también los padres se ponen como los chicos, cerrados, se sienten atacados, se sienten que la escuela es un lugar hostil, ¿no? Y están poco abiertos a recibir lo que uno les quiere dar. Entonces, si uno de repente la misma intervención la hace haciéndole sentir a los padres que tanto la escuela, de estos tres que estoy hablando, la escuela, los padres y el niño, van todos con el mismo objetivo y que están todos buscando una solución y que no se trata de acusar a nadie, sino de ir buscando mejores respuestas, a veces en la forma en que uno encara a los padres también obtiene, ¿sí?, una respuesta del lado de los padres diferente. Seguro que tiene que ver también con qué tan ajustados estén los canales de comunicación, ¿no? Porque, y también siempre en en cada una de las instituciones y en el mismo sistema subyace un modo de entender cómo es la relación con los padres, que a veces, bueno, como bien decís vos, la perciben como una cuestión más hostil de que la escuela viene a señalar o a poner en orden aquello que necesita la escuela, pero en realidad hay que pensar qué es lo que necesita el chico, ya que la escuela por un lado tiene su responsabilidad, pero los padres tienen la otra, entonces es como una comunidad de aprendizaje con saberes distintos, ¿no? Sí. Tal vez hay un ejercicio que a mí me parece que ayuda mucho, es porque casi todos los conflictos tienen que ver con malentendidos. Yo creo que el otro me quiere decir tal cosa y el otro me quería decir una cosa diferente, ¿no? Yo entiendo las cosas desde una óptica y el otro las está mirando desde el vértice distinto y tiene una visión diferente que la mía. Creo que si todos, ¿no?, hiciéramos el ejercicio de ponernos por un minuto en el lugar del otro, decir, si yo estuviera de aquel lado, ¿qué sentiría? ¿Cómo viviría esto? ¿Cómo me llegaría lo que me están diciendo? ¿No? Sería mucho más fácil poder hacer
un intercambio de puntos de vista y llegar a visiones de las situaciones, no uno en contra del otro, ¿no? Porque creo que gran parte de los problemas es cuando el alumno siente que los padres están en contra o los profesores están en contra de él, o los profesores sienten que pasa, no digo que no pasa, pasa, pero si se pudiera salir de ese lugar, uno está en contra de, o acusando a, o voy a ir a la escuela y me van a decir que yo soy la culpable de lo que le está pasando. Bueno, cada uno hace la verdad que lo mejor que puede en el lugar que está. Y entonces, no sé, ponerse un poquito del otro lugar me parece que amplía mucho la posibilidad de comprensión y disminuye el conflicto. Bueno, Cecilia, clarísimo, todo clarísimo. No tenemos más preguntas, pero antes de cerrar este encuentro, que es el último encuentro de 2023, un agradecimiento especial porque, bueno, para los que no conocen, Cecilia fue una de las primeras expositoras que en época de pandemia, cuando Medios en la Educación tuvo que hacer su cambio del auditorio donde siempre hacíamos estos encuentros a esta cuestión virtual. Cecilia fue una de las primeras que desinteresadamente ofreció sus saberes, ya que el psicoanálisis tiene mucho para decir en relación con lo que es comunicación, aprendizaje, vínculos. Entonces, bueno, qué mejor para este ciclo haber estado con ella y compartir con todos ustedes también estos saberes. Así que te agradecemos mucho, Cecilia, y te seguiremos invitando, porque son temas que dinamizan, ¿no? Son como, tienen una generalidad, pero cuando uno los trae quizá a casos muy puntuales puede encontrar algunas luces, digamos, algunas luces que nos puedan iluminar el camino, ¿no? Bueno, yo encantada si algo, ¿no? Puedo ayudar como para reflexionar, para pensar, porque también es muy solitaria a veces, por más que uno está en una institución y está en la sala de profesores y profesores con quien uno puede de alguna manera conversar sobre algún tema, es muy solitaria la tarea de decir, después volver a la casa, qué pasó con tal chico, cómo resolví tal situación. Es un proceso que también es bueno a veces poder revisar, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Algunas de las preguntas que habían mandado previamente me llegaron, ¿no? Y hubo una que me quedé pensando bastante, que tenía que ver, bueno, cómo ser un vínculo donde uno se puede acercar bastante al alumno, pero sin perder la autoridad. Y pensaba que la autoridad es algo que si uno, autoridad no como autoritarismo, digo autoridad en función de alguien que tiene un conocimiento y que se ha ganado el respeto, digamos, de alguna manera. Eso es un vínculo que también cada uno tiene con uno mismo, ¿no? Y lo importante es no perderlo internamente, porque si uno lo sostiene internamente, de alguna manera lo va a transmitir. Y no son cosas opuestas, cercanía emocional y mantener la autoridad. Lo que pasa es que los jóvenes y los niños son muy sutiles a veces en las percepciones y captan muy bien que hay una diferencia entre lo que nosotros decimos y lo que hacemos, entre lo que decimos que ellos tendrían que hacer y lo que observan de nosotros. Y seguramente lo que observan es lo que ellos ven. Ellos necesitan ver que uno es coherente, que mantiene una actitud abierta, que es capaz de escuchar, que puede sostenerse en su idea, ¿no? Nos van mirando. Y me parece que entonces esa también es una reflexión que cada docente tiene que hacer internamente, porque a veces queremos acercarnos y en función de acercarnos emocionalmente, también generamos situaciones confusas porque somos los que somos, estamos en el lugar que estamos y trabajamos desde ahí y ese es el lugar que nos compete. Entonces uno tiene que lograr cercanía, pero sin perder, ¿no? La unión interna que tenemos con el lugar que tenemos, con nuestra tarea, con la función de enseñar o de hacer llegar conocimientos. Bueno, aquí todos saludan, que están totalmente de acuerdo con tu planteo, que ha estado muy, muy linda e interesante la charla. La importancia de la empatía, muy clara la charla, nos dice Claudia. Andrea, me encantó la ponencia, me aportó muchas estrategias para mis prácticas docentes, muy buena explicación.
todos los puestos suman un montón. Muchas gracias por compartir y saber y ayudarnos a mejorar un poco frente a los alumnos, porque muy buena charla. Bueno, te saluda a todo el mundo, mira. Así que, bueno, y acá cerramos con una idea de Mae que dice, somos seres emocionales y hay que considerarlo todo el tiempo, ¿no? Es decir, todo el tiempo la emoción está danzando con la razón, ¿no? A veces en una pulseada, a veces gana más uno, a veces gana más la otra, a veces están hermanados y amigados y a veces peleados, ¿no? Totalmente, totalmente es así. Me parece que está bueno estar en contacto y saber que es así, ¿no? Así, esto es un desafío aparte, así que, bueno, Cecilia, muchísimas gracias a todos ustedes, les deseamos un muy buen cierre de ciclo, en un momento muy especial que estamos transitando todos, así que deseamos todo lo mejor para que podamos cerrar bien este ciclo y el año que viene podernos nuevamente encontrar con profesionales mendocinos que trabajan muy seriamente todo lo que es educación, salud, inteligencia, bueno, y todos los temas que hemos venido trabajando a lo largo de estos 4 años en nuestras sesiones virtuales. Muchísimas gracias y nos veremos entonces el año próximo y los invitamos a ver nuevamente este encuentro desde mañana, si lo desean, en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes, adiós.